Santo. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joab Abiecerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Padre, te doy gracias en esta hora por la hermosa palabra que hemos leído. Te pido, soberano Señor, que abra nuestro entendimiento para que tu palabra pueda fluir maravilloso, Señor, de manera clara y precisa en medio nuestro. Gracias, poderoso Dios, porque tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Te ruego, soberano Dios, que conforme a esa necesidad puedas hablar a nuestras vidas, puedas instruir nuestros corazones, puedas llenar nuestro ser. Trae aliento, trae fortaleza, trae vigor a nuestra vida, de manera, soberano Señor, que en medio de cualquier circunstancia podamos ser llenos y saturados con tu hermosa presencia. Ahora, poderoso Dios, que tu palabra corra, que tu palabra se mueva, que tu palabra se manifieste, que tu palabra pueda ministrarnos con poder y autoridad. Gracias, maravilloso Señor. Toma el control de este tiempo. Da a conocer tu gloria. Manifiesta tu misericordia en favor de nuestras vidas. Gracias, soberano Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, poderoso Dios. Amén. Gloria a Jesús. Tomen asiento, hermanos. La historia de la nación de Israel en el tiempo de los jueces fue una historia triste, lamentable, dura, porque en medio de las circunstancias que se fueron dando, el pueblo no podía aprender, no podía conocer, ni podía experimentar lo que significaba la necesidad de estar bajo la cobertura de Dios, bajo el cuidado de Dios, bajo la obediencia de Dios. Era constante y era permanente la vida que se repetía en medio de aquel pueblo. Pecaban, caían en manos del enemigo, el enemigo los subyugaba, el enemigo los esclavizaba, se arrepentían, Dios levantaba un juez, el juez le llevaba libertad. Durante el tiempo que el juez vivía, aquel pueblo permanecía en obediencia, pero una vez que el juez se muriera, el pueblo volvía y le daba la espalda a Dios. Este era un pueblo que vivía alejado y distanciado de una verdadera comunión, de una verdadera relación con su Dios. Dependían precisamente de un liderazgo, pero no habían entrado a tener una experiencia genuina, una experiencia que pudiera impactarles, una experiencia que pudiera sostenerles, una experiencia que les pudiera ayudar de tal manera que pudieran considerar su vida una permanente relación con su Dios, para que a través de esa experiencia ellos pudieran mantener una vida victoriosa. Y eso
lastimosamente se convirtió en una experiencia cotidiana, permanente y constante en aquella nación. Ahora, el Señor, viendo la necesidad, la condición y el estado de la nación subyugada en este tiempo, bajo el yugo de los madianitas, determina levantar el liderazgo de un hombre, y en este caso se le aparece a Gedeón. El ambiente, el entorno, la vivencia de la sociedad, de la vida de aquel pueblo, era como la de muchos hoy día en nuestro tiempo. Una condición de angustia, de ansiedad, que son sencillamente condiciones que se han hecho inseparables de muchas personas, sin poder disfrutar la vida, sin poder disfrutar la experiencia con su Dios, lo cual le lleva constantemente a una vida de frustraciones y no pueden enfrentar las situaciones críticas que en el diario vivir se están viviendo. Sabe que en la vida que estamos experimentando, solamente amparados bajo la gracia de Dios podemos enfrentar. Si nosotros dejamos que el entorno, que el ambiente de la sociedad en la cual estamos viviendo nos consuma, vamos a perder la gracia de Dios y no vamos a poder disfrutar la vida de abundancia que Dios está ofreciendo. A lo largo del historial bíblico nos encontramos a distintos hombres y mujeres experimentando momentos duros, momentos como este de la nación de Israel. Muchos lo enfrentaron de manera individual, donde parecía que Dios les había dado la espalda, donde parecía que Dios no estaba con ellos, donde parecía que la gracia y la misericordia de Dios no podía aparecer delante de ellos. Ahí nosotros podemos darnos cuenta que en Dios siempre hay una esperanza si aprendemos a verlo como Dios quiere que lo miramos. El profeta Habacuc es un buen modelo de esa experiencia, donde cada uno de nosotros tenemos que aprender a ver más allá de las circunstancias que nos están rodeando. Muchos sencillamente han dejado consumir su vida por las circunstancias adversas y no han podido mirar más allá del problema que están enfrentando. Han dejado que las circunstancias les absorban, han dejado que las circunstancias les confundan, y la fe que debían tener basada en el Señor sencillamente se ha esfumado, se ha perdido, ha desaparecido, porque sencillamente han pensado en sus propias capacidades, han pensado en sus propias habilidades, han pensado en sus logros, pero ha sido imposible que puedan depender de Dios. En esta noche queremos motivarle, animarle a buscar la gracia de Dios, a depender exclusiva y plenamente de la presencia de Dios, de tal manera que usted pueda aprender todos los días de su vida a enfrentar, y no solo a enfrentar, sino a vencer cada dificultad que pueda venirse. Porque el hecho de que usted conozca al Señor no significa que no va a tener dificultades, no significa que no va a tener adversidades, no significa que no va a tener luchas. Lo que tenemos que aprender es aprender a depender de Dios en medio de las dificultades, aprender a depender de Dios en medio de las adversidades, aprender a depender de Dios en medio de las luchas y de la batalla, dándole al Señor la gloria en medio de cualquier circunstancia. El profeta Habacuc testifica y cuenta lo siguiente al final de su libro. Él se había quejado y le había dicho al Señor: ¿cómo es posible que los impíos prosperen? ¿Cómo es posible que los que no te buscan estén bien? Pero al final el Señor nos muestra que no es la apariencia superficial la que en realidad marca una vida de victoria, sino más bien una comunión, una intimidad con su Dios. Y luego él dice en el capítulo 3, versículo 17 al 19: aunque la higuera no florezca, aunque las vides no hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y en los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. El profeta aprendió a darse cuenta que no era su victoria sencillamente dependiente de una apariencia, sino de una experiencia íntima y genuina con su Dios. Porque ¿de qué nos serviría a nosotros tener toda la abundancia material en este mundo? ¿De qué nos serviría a nosotros experimentar toda la abundancia que el mundo puede ofrecer si nuestra alma está muerta? Si nuestra alma transita por el desierto, si nuestra alma no tiene libertad, si nuestra alma no disfruta de abundancia verdadera, si nuestra alma está sin la experiencia genuina de conocer al Señor, ¿de qué nos serviría a nosotros tener todo material? ¿Cuál sería el verdadero sentido de la vida? Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender cómo el poder tener la verdadera visión espiritual de las cosas a nuestro alrededor será lo único que realmente nos va a expresar y nos hará tener la confianza plena en nuestro Dios si lo tomamos a Él como escudo, si lo tomamos a Él como fortaleza tan importante para poder salir victoriosos en medio de cualquier conflicto. Habacuc literalmente nos está hablando de que él no había entendido al inicio el propósito que Dios tenía para su vida en cuanto al papel que tenía que desempeñar como el portavoz del mensaje divino. Pero a medida que fue pasando su experiencia con Dios, se fue dando cuenta que es importante y necesario dejar que Dios actúe en medio de cualquier circunstancia, aunque parezca difícil para nosotros, porque finalmente Dios va a operar en justicia y Él hará resplandecer su luz sobre aquellos que en Él confían y que de Él dependen. Por eso es tan importante que usted aprenda a volver su mirada al Señor y reposar y descansar en Él y dejarle a Él que Él sea Dios. Cuando usted esté pasando el momento duro, el momento difícil, el momento de la dificultad en su vida, aprenda a esperar en Dios, aprenda a descansar en Dios, aprenda a dejarle sus conflictos a Dios, aprenda a dejarle sus dificultades a Dios, pero dependa de Él en fe. Mantenga su mirada puesta en el Señor, porque Él ha dicho que Él peleará por nosotros y que nosotros estaremos tranquilos. Lastimosamente, y a pesar de saber cuánta certeza y seguridad Dios nos transmite a cada uno de nosotros a través de su palabra y sus promesas, muchas veces terminamos alejados de Dios, enemistados contra Dios, molestos contra Dios, resentidos contra Dios. Algunos resentidos contra Dios por acá, porque creen que Dios los dejó, porque han pensado que Dios los abandonó, porque creyeron que Dios les dio la espalda y fue al contrario. Dios nunca nos da la espalda a nosotros, somos nosotros los que le damos la espalda a Él. Dios nunca nos deja, somos nosotros los que lo dejamos a Él. Y esa era la historia en el libro de los jueces. Esa era la experiencia que estaban viviendo en el libro de los jueces. Cuando el Señor se le aparece a Gedeón, dice: Gedeón, de lo que nos dejaste, es que nos hablan de las maravillas, de lo que tú haces. ¿Y dónde estás, Señor? El problema no era Dios, el problema era el pueblo, el problema era la nación, el problema era cada hombre y cada mujer que le habían dado la espalda a su Dios. Hoy día nosotros tenemos que tener muy clara la idea. El problema no es de Dios, el problema sigue siendo suyo y sigue siendo mío. De nosotros sigue siendo el problema. Tenemos que aprender a reposar en el Señor, aprender a depender de Dios, aprender a buscar a Dios, aprender a dejar que Dios sea Dios en medio de nosotros. Es bien importante que nosotros podamos considerar los aspectos de nuestra vida para poder vencer las dificultades. Es importante que nosotros podamos pensar cómo yo derroto el conformismo, cómo yo puedo derrotar la resignación,
¿Cómo yo puedo derrotar la dificultad? Es bueno que nosotros pensemos qué provisión es la que Dios me ha dado a mi vida. ¿Cómo yo puedo enfrentar la dificultad exitosamente? ¿Sabe por qué? Porque muchos se han acomodado y no, dice, yo creo que es suficiente lo que estoy haciendo. Yo creo que ya conocí todo lo que Dios podía enseñarme. Yo creo que ya maduré lo suficiente. O sencillamente se han adaptado a un sistema de religiosidad donde ya Dios no tiene nada más que mostrar, donde ya Dios no tiene más nada que dar, donde ya Dios ya no tiene mucho que ofrecer. Nos adaptamos, nos enclaustramos, nos encerramos en una forma, en una manera religiosa que pareciera que ya Dios no tiene más para ofrecer. ¿No sabe, hermano? El problema para que nosotros podamos conocer más y más de los misterios y maravillas de Dios está en nosotros mismos. Si nosotros abrimos nuestro corazón, si nosotros tenemos disposición en nuestra vida, podremos experimentar todos, pero todos los días, cosas nuevas, cosas más grandes, cosas mejores y maravillosas que Dios tiene para mostrarnos. Pero si nosotros determinamos quedarnos en un estilo de costumbre, en una vida de acomodamiento, en una vida de conformismos, donde definitivamente creemos que ya no hay más nada que hacer, sencillamente nuestra vida no tendrá avance, nuestra vida se estancará, nuestra vida ya no experimentará la gloria de Dios. Sencillamente seguiremos caminando en el mismo lugar como la nación de Israel en medio del desierto, dando vueltas en el desierto. Y Dios quiere mostrarnos cada día cosas mejores. Caminando en el mismo lugar, Dios quiere que experimentemos cosas más grandes, viviendo el mismo estilo de vida, y Dios quiere que crezcamos. Pregúntese en esta noche, hermano, si ha estancado en su crecimiento, estará retenido en su estilo de vida, se ha acomodado a venir de vez en cuando, se ha acomodado a estar de vez en cuando en la reunión, pero su vida, su experiencia, su intimidad, ¿cómo está con el Señor? Porque nuestra experiencia con Dios debe ser una experiencia de tal manera que debe ser permanente y constante. Todos los días Dios quiere hacer cosas hermosas en medio de cada uno de nosotros. Pero tenemos que estar dispuestos a derrotar el conformismo. El ángel del Señor se le aparece a Gedeón y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y estaba escondido, y era varón esforzado y era valiente, y escondido estaba, y así era valiente. Esa era la valentía que tenía Gedeón. Muchos cristianos en situaciones críticas, en momentos duros, en situaciones adversas, en lugar de buscar la presencia de Dios, en lugar de aferrarse al Señor, se quedan paralizados. Y me preguntan: hermano, ¿cómo está? Ay, hasta he dejado de orar cuando debería estar orando. Ay, es que se me quitaron las ganas de congregarme cuando debería estarse congregando. Ya día no leo la Biblia cuando debería estar leyendo la palabra. Dejamos de hacer lo que deberíamos de hacer cuando más lo necesitamos, hermano. En lugar de actuar, nos quedamos paralizados. Cual Gedeón, escondidos. En lugar de salir a la pelea, nos quedamos escondidos, sacudiendo el trigo escondidos para que no nos lleve el enemigo, atemorizados, paralizados, sin poder emitir una reacción, una respuesta, sin poder actuar. La vida del cristiano tiene que ser una vida de acción. La vida del cristiano tiene que ser una vida de movimiento, una vida de búsqueda, una vida de entrega, una vida de dedicación. La vida del cristiano tiene que ser activa, donde se manifieste realmente que hay entendimiento y que hay en cada uno de nosotros una clara visión, que si no estamos buscando la presencia del Señor, nos vamos a morir, vamos a desfallecer. No se quede paralizado, hermano.
Aprenda a buscar la gloria de Dios. En lugar de actuar, se queda quieto. Pareciera como que muchos cristianos solo están preparados para cosas bonitas, pero no para cosas malas. Pareciera como que solamente en la rosa, pero no en las espinas. Pareciera que solo en los momentos bonitos, hermano, y el apóstol Pablo dice, hablándole a Timoteo, que aquel que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. ¿Y qué nos va a pasar en el momento que alguien nos apriete, hermano? ¿Qué reacción vamos a tener en el momento de una persecución? ¿Qué actitud tomaremos en el momento de la dificultad? ¿Cuál va a ser nuestro comportamiento cuando las cosas se pongan difíciles? ¿Buscaremos más de Dios? ¿Tomaremos más fuerte la mano de Dios? ¿O nos aflojaremos y empezaremos a decirle, me has dejado, Señor, me diste la espalda, Señor, qué malo eres, Señor, cuando más te estaba buscando, me diste la espalda? ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos? ¿Solo en las situaciones agradables? ¿O estamos dispuestos a enfrentar los momentos duros? Dios quiere que nosotros tomemos provisión, hermano. Dios quiere que seamos previsores. Seamos previsores, hermano. Cuando usted sienta muchas ganas de orar, ore. No cese de hacerlo. Cuando usted tenga ese anhelo profundo en su vida de leer la palabra, siga leyendo. No pare. Seamos previsores. Hay muchos cristianos que no tienen nada marcado en su vida. No hay provisión. Por eso cuando viene el momento duro, cuando viene el momento difícil, corren, huyen despavoridos, porque no están llenos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es para tenerla, para vivirla, para experimentarla y poder de esa manera enfrentar los momentos duros. Prepárese para los momentos duros, hermano. Alístese para los momentos duros. Estamos viviendo últimos tiempos. Estamos viviendo días malos. Aproveche la libertad que usted tiene para buscar la presencia de Dios. Aproveche la oportunidad que usted tiene para estar delante de la gloria de Dios. Porque podemos perder la oportunidad y como consecuencia no vamos a tener fuerzas para enfrentar el momento difícil. Cuando el Señor le habla a Josué en el capítulo 1, lo despierta, lo despabila. Josué sabía que él tenía que proseguir inmediatamente después que Moisés había muerto. Ya lo habían presentado públicamente delante de la nación que el día que Moisés muriera, Josué iba a ser su sucesor para poder entrar a la nación de Israel en la tierra de Egipto. Pero fue necesario que Dios le hablara a Josué, que le dijera: mi siervo Moisés se murió, levántate pues ahora y guía a este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel, vayan a conquistarla. Josué se había quedado retenido. Josué se había quedado entretenido, conforme, pensando: Dios hará otra cosa, Dios hará algo más, Dios hará algo más. Pero Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. No, yo no te voy a hacer tu trabajo, le dijo el Señor. Esfuérzate y sé valiente. A veces así estamos esperando: Señor, ayúdame. ¿Y por qué no se pone a orar? Señor, ayúdame. ¿Y por qué no busca la presencia del Señor? Ayúdame, tirado en una cama a las 10 de la mañana durmiendo. Ayúdame delante de la novela con el control. Ayúdame, Señor, que no tengo fuerza, pero es que esta novela me tiene atado. ¿Cómo va a ser algo el Señor ahí? Esfuérzate. El Señor le exige a Josué que se esfuerce, que sea valiente.
La labor que le tocaba enfrentar requería de fuerza, de valor, de valentía. Tenía que introducir al pueblo de Dios en la tierra que le había prometido. Tenía que llevarlo ahí y tenía que estar ahí dispuesto. Yo voy a estar contigo, pero esfuérzate. Y eso es lo mismo que nos dice a nosotros. Yo voy a estar contigo, pero sé valiente. Porque el reino de los cielos sufre violencia y son los valientes, no los cobardes. Son los valientes que lo arrebatan. La lucha y la batalla para enfrentar, hermanos, el conformismo dependerá de nosotros mismos. El poder levantarnos, el poder tener una vida victoriosa depende de nuestra actitud. No le dijo el Señor a José: mira, ahí anda aquí a la montaña, ahí hay una mujer que ora, anda que ore por vos. Anda a la otra montaña, que ella es tu vidente, te va a decir. Le dijo: esfuérzate. ¿Eso fue lo que le dijo? No le dijo: corre para aquí, corre para allá. Esfuérzate y sé valiente. Para poder enfrentar el conformismo, nosotros tenemos que tomar acciones. Tenemos que tomar actitudes de disposición, de entrega, de dedicación. Gedeón estaba ahí, entretenido, escondido. Los madianitas se llevan el verano, vamos a esconder. Estamos subyugados, esclavizados, controlados. Pero le dijo el Señor: levántate, levántate. Ay, es que los madianitas, Señor, ¿cuántos están así ahora, hermano? Ay, Señor, que los madianitas, Señor, enfréntalos, pelea contra ellos, actúa contra ellos. Señor, que los madianitas, Señor, los madianitas. Levántate, dice el Señor. Si queremos vencer al enemigo, tenemos que levantarnos nosotros. Tenemos que actuar nosotros. Pero si bajamos la guardia, es que no puedo, Señor, no tengo fuerzas, ya no puedo más. Y el enemigo se lo seguí diciendo, seguí proclamando, dice el enemigo, seguí hablando, dice el enemigo, seguí diciendo que no tenés fuerza, que no puedes, que sos incapaz, que no eres inoperante. Sí, seguí. Y nosotros, con voz de trompeta, seguimos proclamando, atándolo con los dichos de nuestra boca, en lugar de empezar a buscar la presencia del Señor, en lugar de renunciar a todo aquello que nos tiene atado y buscar la gloria de Dios. Es una acción que Dios está esperando de nosotros. Gedeón se ha quedado, aunque es el menor de la familia, se ha quedado ahí en la casa, ocultando el trigo. Por lo visto era débil, una persona débil. Los valientes y los guerreros estaban allá en el campo de la batalla, pero Gedeón no tenía destrezas, estaba ahí escondido. Sin embargo, Dios le fue a buscar, porque Dios no está mirando que nosotros vayamos a vencer por nuestra propia fuerza, sino de nuestra dependencia de Él. Que nosotros aprendamos a buscarle a Él, que nosotros aprendamos a depender de Él, que nosotros aprendamos a dejar que Dios sea Dios en nosotros, que Dios actúe en nuestras vidas. El ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y reconoce en él dos cualidades que deben existir en nosotros, que nos van a ayudar a poder tener victoria, a poder tener triunfo en la vida espiritual. Y le dijo el saludo cuando se acerca a él: varón esforzado y valiente. El esfuerzo y la valentía son determinantes para que nosotros podamos tener victoria en nuestra vida espiritual. Para que nosotros podamos ser cristianos triunfantes, tenemos que esforzarnos. Dices que levanté la mano y ahí no me dieron ganas. Y se está esforzando. Es que no me están dando ganas, hermano, de orar. Y será de ganas el asunto, hermano. Este es asunto de esforzarse.
de poner más allá de lo que naturalmente estamos acostumbrados a hacer, de llevar a cabo tareas más allá de lo que naturalmente nosotros estamos acostumbrados a hacer. El esfuerzo es clave, esencial para que nosotros podamos tener una vida victoriosa. Le dice varón esforzado y valiente. El Señor se le muestra a los varones esforzados, se le muestra a los valientes, aquellos que están dispuestos a pagar el precio, aquellos que están dispuestos a negarse a sí mismos, aquellos que están dispuestos a morir, aquellos que están dispuestos a padecer por la causa, aquellos que están dispuestos a no tomar en consideración su condición, su tranquilidad, sino que están dispuestos a darlo todo por la causa del Señor. A esos se les aparece el Señor, a los que son varones esforzados y son valientes. Dios se le aparece a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y efectivamente, Abraham se levantó y se fue, dispuesto. Dios le habló a Moisés y a pesar de las primeras oposiciones, fue e hizo la tarea, hizo la labor que Dios le encomendó. Dios le habló a David y fue y enfrentó a los gigantes en el nombre de Dios y lo venció. Todos aquellos que determinan salir de una vida tranquila, de una vida rutinaria, de una vida conformista, de una vida de sueño, son aquellos a los cuales Dios quiere respaldar, son aquellos a los cuales Dios quiere levantar, son aquellos a los cuales Dios quiere poner al frente de su obra. Pero si estamos dispuestos, si tenemos la disposición en nuestra vida de levantarnos, de esforzarnos, de ser valientes, de abandonar todo aquel conformismo, sabe que muchas veces no obedecemos al Señor por estar tranquilos, por estar conformes, por estar en una misma manera de vida, en un estilo de vida rutinario, porque no queremos pagar el precio, porque algunas cosas tranquilas se nos van a echar a perder, porque algunas condiciones de tranquilidad se nos van a ir, y por eso no queremos reaccionar, y por eso no queremos responderle al Señor. Pero si usted quiere levantarse en el nombre del Señor, quiere salir del sueño que lo tiene adormecido, Dios le levantará si se dispone a colocarlo en la vida para la cual Dios lo ha llamado, en el estilo de vida para el cual Dios lo ha levantado, aún en medio de la dificultad. Debemos tomar una decisión firme, debemos tomar una decisión sólida, abandonar toda resignación, abandonar todo conformismo. Hay muchos que dicen: no, ya sabe que así soy, así a mí que así, y aquí no voy a salir. Si usted quiere estar en esa condición, va a estar en esa condición. Pero Dios quiere levantarle a mejores alturas. Dios quiere levantarle a una condición de victoria. Dios quiere hacerle un cristiano triunfante, vigoroso. Dios quiere hacerle un cristiano que va en medio de la lucha, en medio de la batalla, en medio de la adversidad, siempre en victoria, dependiendo de Él. Luego el Señor que le ha hablado a Gedeón aparece ahí queriendo evadir la responsabilidad. Y cuando Dios nos habla, no podemos evadir responsabilidades. En lugar de evadir responsabilidades, tenemos que asumir el compromiso, hermano. Asumamos el compromiso para el cual Dios nos ha llamado. Tomemos el compromiso para el cual Dios nos ha llamado. No siga quedándose. Asuma la responsabilidad, que no la va a enfrentar por su propia cuenta. Recuerde, la va a enfrentar siempre en el nombre de Dios, y tendrá victoria solo en el nombre de Dios. Pero Gedeón asume la actitud como la de muchos: yo no puedo, Señor, yo no soy capaz, yo quiero que hagas posible, hasta aquí, Señor, ya no doy más. Esa es la actitud que muchos están asumiendo ahora. Cuando se trata de compromisos,
que requieren esfuerzo y valor, empiezan como Gedeón a poner argumentos. Señor, mira que los hijos, mira que la mujer, mira que el marido, mira que la edad, mira que no soy esto, mira que no logré aquello, mira que no conseguí acá, mira Señor, y mira aquí, y empezamos nosotros a poner argumentos. Y cuando no podemos convencer al Señor, nos ponemos como víctimas. Ay, yo soy el mismo Señor. Yo no puedo nada, Señor. Primero estamos tratando de argumentar, echándole la culpa a otros. Y ya cuando no logramos convencer al Señor, ya decimos, no soy capaz, yo soy más pequeñito de la tribu, dice. La tribu a la que yo pertenezco es la más pequeña de Israel. La familia a la que yo soy es la más pequeña de la tribu. Y yo soy el más chiquito de la familia. ¿Cuántas veces no empezamos a evadir nuestras propias responsabilidades? Dios quiere que seamos responsables, Señor. Dios quiere que seamos responsables en el reto que tenemos de la vida. No podemos empezar a colocar excusas para eludir nuestros compromisos. No podemos estar buscando nuestro propio juicio para tratar de evadir nuestras responsabilidades. Dios quiere que nosotros, por difícil que sean las situaciones, entendamos que no importa lo que pueda venir, vamos a tener victoria. Vamos a tener triunfo si estamos creyendo que Dios va a estar con nosotros. Pero cuando empezamos a vernos a nosotros, Moisés dijo, yo soy tartamudo, no puedo hablar. Saúl dijo, yo no pertenezco a una tribu pequeña, mi familia también es pequeña. No, Saúl, queriendo evadir la responsabilidad, queriendo evitar. Hermanos, si usted quiere levantarse cada día en la vida espiritual, debe aprender a asumir el compromiso. Debe enfrentar el compromiso para el cual Dios le ha llamado. Debe atender su responsabilidad. Usted y yo debemos establecer una comunión íntima con nuestro Dios que no depende de nadie ni de nada, sino de nosotros mismos, y Dios que puede hacer cosas grandes. Es que no oraron por mí, es que no me pusieron la mano, es que no me visitaron. Nada, hermano. Es usted que tiene que estar buscando la presencia de Dios. Es usted que tiene que estar pagando el precio. Es usted que tiene que asumir su responsabilidad delante de la presencia de Dios, porque cada uno de nosotros somos responsables. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer por nosotros, hermano? Al final te das cuenta, allá le van a decir, Señor, es que fíjate que mi mujer no quiso orar por mí y por esa mujer me condené. Nada le van a decir. Eso no es así. Nosotros somos responsables por nuestra propia cuenta. Pensemos en esta noche cuál es nuestra condición, hermano. ¿Cuál es nuestra condición delante de la presencia del Señor? Siente que no tiene esperanzas, no tiene influencias, siente que está solo, no puede acceder a un trabajo, cree que no puede lograr, se siente apocado ante los demás, se siente impotente, se siente débil, se siente imposibilitado para hacer las cosas, no es capaz de lograr. Esta es la noche para que usted entienda que es necesario asumir el compromiso que Dios nos ha encomendado. Asumamos nuestra responsabilidad. ¿Qué implica asumir el compromiso? Asumir el compromiso implica adoptar un estilo de vida íntegro. ¿Lo oyó, hermano? Adoptar un estilo de vida íntegro. Un estilo de vida impecable, un estilo de vida que honre y esté descansando en los pilares de la santidad, un estilo de vida que exalte, que tenga claramente que su compromiso no es con el mundo, sino con Dios, que su compromiso no es con el hombre, sino con Dios, que debe entender que no es a ningún hombre que le va a responder, sino a Dios. Es Él que lo llama y es a Él que le va a responder. Es Él que lo ha levantado y es a Él que le va a tener que dar cuentas. Es Él el que le ha hablado y es ante Él que tendrá que pararse en un momento para
llamado de esa voz y ante la propuesta. Nosotros no podemos hacer nada más que decirle al Señor: heme aquí. Heme aquí, Señor. Esa debe ser nuestra única propuesta. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Dios le habla a Gedeón y le dice: levántate, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Él quiere excusarse, pero el Señor le dice: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Hermanos, si nosotros decidimos esforzarnos para buscar la presencia de Dios, si nosotros determinamos dar todo lo que en nuestras vidas hay para Él, Dios no nos va a dejar desamparados. Dios no nos va a dejar solos. Él va a estar a nuestro lado para ayudarnos y a sostenernos, no importando las circunstancias que podamos enfrentar. ¿Sabe qué pasó con Gedeón? A pesar de las primeras excusas, a pesar de las primeras propuestas de evadir la responsabilidad, Gedeón confió. Gedeón creyó en el respaldo de Dios, creyó a la palabra de Dios, creyó a la promesa de Dios, creyó a lo que Dios estaba hablándole a su vida. Él confió plenamente, de tal forma que tenía la certeza y la seguridad que tendría triunfo. Dice primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si nosotros le creemos al Señor, vamos a tener victoria. Si nosotros nos amparamos bajo la voluntad de Dios, vamos a tener triunfos. Hermanos, a través de la palabra nos damos cuenta como hombres indefensos, como hombres débiles, como hombres humillados, fueron exaltados en medio de las dificultades a causa de su fe, porque aprendieron a creerle al Señor, porque aprendieron a esperar en Dios. Dice la palabra en Hebreos 11:32 al 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pero es que se dispusieron a creerle al Señor, se dispusieron a confiar en el respaldo de Dios. ¿Qué tenían de común estos hombres? Como Gedeón, los demás tenían una fe que movía montañas, en primer lugar, y creían en el respaldo de Dios para sus vidas en medio de los problemas. No importa si alrededor las circunstancias parezcan malas y difíciles, si aprendemos a esperar en Dios y si aprendemos a poner nuestra confianza en el Señor, seguramente la victoria es nuestra. Pero tenemos que estar ahí, en el terreno de la batalla. Tenemos que estar ahí peleando la lucha, peleando la batalla como Dios requiere y como Dios demanda para cada uno de nosotros. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Tenemos que pagar el precio. Aún en medio de la dificultad de nuestro Dios, opera de manera maravillosa en favor de aquellos que luchan y no le dan tregua al conformismo, que no se quieren quedar en esa condición. Dios está ahí para apoyar a aquellos que asumen sus compromisos que Dios les ha dado, para estar con aquellos que creen en todo momento en el respaldo de Dios. Al final de la historia de Gedeón, nos damos cuenta que este hombre aplicó los principios bíblicos, le creyó a Dios, le puso atención a Dios, oyó a Dios, y cada una de las indicaciones que Dios le fue otorgando y Dios le fue dando,
las fue cumpliendo al pie de la letra. Solamente escuchó, obedeció y actuó por fe en el Señor. Concluye la historia en el versículo 28 de Jueces 8. Así fue sometida Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza, y hubo paz en la tierra durante 40 años de los días de Gedeón. Un hombre que al inicio no quería enfrentar sus luchas, no quería enfrentar sus batallas, pero asumió el reto, no se conformó a su condición, asumió el compromiso y le creyó al Señor. En esta noche Dios está buscando hombres y mujeres que se comprometan, que no se desplomen ante las primeras de cambio, que se levanten en medio de la lucha, que asuman como un estilo de vida creer en el Señor y tengan plena confianza y seguridad que en todo momento Dios va a guiar su caminar aún en circunstancias difíciles. Vamos a ponernos en pie. Aleluya. Yo le invito en esta noche a que medite. ¿Se ha quedado conformista? ¿Se ha estancado en el conformismo? ¿O está asumiendo el compromiso? ¿Ha dejado que el conformismo le abata? ¿O está tomando en cuenta la responsabilidad que Dios le ha puesto? Si se ha rezagado, si se ha quedado, si se ha estancado, esta es la noche para enseñarse en el